Bueno, continuamos entonces con la formación de paradigmas. Ahora es el turno del verbo lego. El verbo lego quiere decir, ojo, porque no este no es el lego polirrizo o pseudo polirrizo, sino que este es el lego, entre comillas, regular, o sea, en el que vamos a advertir que la raíz se mantiene, ¿sí? Este lego es el que quiere decir reunir, recoger, elegir, y de ese valor es que después adopta otro sentido que es el de contar o numerar. De hecho, bueno, en el latín lego, con la idea de leer, parte de la idea esta también, ¿no? De colectar y recoger, ¿no? Porque uno lo que hace es recoger, digamos, las letras, si se quiere. Bien, y alguna salvedad respecto del uso que me parece interesante destacar es que este lego no se encuentra generalmente así, o sea, en su forma simple, sino que lo vamos a encontrar en los textos a partir de o sea, combinado con los preverbios, o sea, ahí los tienen en el apuntecito ex, dia, sun, kata, o sea, en general aparece en compuestos. Vayamos entonces a armar el paradigma completo y después lo analizamos caso por caso. El presente es lego, el perfecto es, perdón, el futuro es lexo, el aoristo elexa, el perfecto eiloja. Después para el perfecto medio pasivo tenemos dos posibilidades, eilegmai y lelegmai. El aoristo pasivo es elegzen y también ahí está la forma elegen. Esto ya lo habíamos comentado, lo de las dos posibilidades de aoristo, bueno, después lo menciono nuevamente. Y el futuro pasivo, lexesomai. Vamos entonces a analizar forma por forma. Bien, el caso del presente lego, en verdad no hay mucho para decir, o sea, es un verbo en el que lo que tenemos es la raíz más la vocal temática, o sea que en este caso, bueno, como es la primera persona, es la vocal temática alargada, pero no hay mucho más para comentar. El futuro es lexo, ahí en esa xi tenemos encerrada la sigma, o sea, es un futuro sigmático. Recuerden que estoy utilizando la denominación de Chantrel, ¿no? Que pone sigmático a los futuros contractos o a los futuros especiales, ¿no? Bien. Después para el aoristo tenemos también un claro aoristo con sigma, ahí también en la xi lo observamos. Recuerden que estos aoristos sigmáticos se oponen a los temáticos o atemáticos, ¿verdad? Lo voy repasando para que lo tengan presente para cuando vayan apareciendo. En el caso del perfecto acá ya nos vamos a tener que detener porque hay algunas cuantas cosas para comentar. En primer lugar, observamos este EI como reduplicación, eso es una particularidad, o sea, hasta ahora veníamos teniendo reduplicaciones en donde era la reduplicación más esperable, regular, que es la de reduplicar con la consonante inicial más el timbre E, ¿no? Bueno, acá ya no ocurre eso, hubiéramos esperado LE, ¿no? Bueno, no ocurre eso, sino aparece la reduplicación en EI, esa es una primera cosa a notar. Y por otro lado, el vocalismo O, que cambia o el grado O, que cambia la raíz en el perfecto, son dos cosas a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, a ver, retomando las novedades, ¿no? Que hasta ahora no nos había aparecido este tipo de formación de perfecto. Respecto a la reduplicación, digamos, lo que sucede acá es que esa EI no tiene ningún sentido morfológico, fonético, de evolución de historia de la lengua. ¿Por qué? Porque en general, cuando uno encuentra en un verbo que la reduplicación es en EI, independientemente de que lo podemos describir así, está bien, en la historia de la lengua lo que uno advierte ahí es que cayó, eso es lo que les digo, en la evolución de la palabra, una consonante inicial, que era la que hacía la reduplicación, y esa epsilon propia de la reduplicación contraía, por ejemplo, con lo que seguía después en el verbo, ¿sí? Estoy pensando, por ejemplo, y ustedes lo van a ver después cuando aparezcan estos ejemplos, pero en verbos como eire, mai, por ejemplo, se da esta particularidad, ¿no? Eilefa, por ejemplo, ¿sí? Ahí son distintos casos, o sea, yo lo estoy agrupando de manera general, pero para que entiendan. Son casos en los que hay alguna sigma un sonido en líquida o una sigma con una vau, ¿sí? En donde por algún motivo esas consonantes iniciales hacen la reduplicación con el vocalismo E, que es el vocalismo que venimos viendo, pero
hay caída de consonantes y de vocales, y eso después determina que por esas caídas se junten vocales y termine ese EI como contracción. Lo estoy resumiendo y no estoy siendo precisa, lo estoy resumiendo precisamente porque después lo vamos a ver, ¿sí? Pero, ¿a qué voy con esto? O sea, a que yo recién les describí una serie de contextos fonéticos en los que esto se daría, que son, por ejemplo, que haya una sigma con un sonido sibilante con una L como inicio de verbo, o que haya una sigma con una BAU en inicio de verbo, o una BAU, digamos. Son verbos que tienen esas particularidades. Acá tenemos una lambda y una epsilon. Leg es la raíz. O sea, no se explica esa EI de manera de historia de la lengua, ¿sí? No se explica, ¿sí? Y entonces acá yo les cito lo que menciona Jean Tren, que también en el diccionario etimológico sugiere algo de esto, que es que acá estamos en presencia de una formación, de una reduplicación analógica. Es decir, una reduplicación que no se explica por, como decíamos antes, por ningún mecanismo de la lengua, más que porque se copia de otra forma, que es lo que tienen ahí, ¿no? O sea, el ejemplo o sea, lo que propone acá Jean Tren es que derive, o sea, o que se copie, o que sea analógica de, por ejemplo, la forma eiremai, que es la del lego, el lego polirrizo, pseudo polirrizo, ¿sí? Entonces, insisto, ustedes con describir que es una reduplicación en EI, está perfecto, no tienen que ahondar más en la explicación porque lo que estamos haciendo es describir el paradigma. Yo, como les planteé en la primera clase, en tanto que me adelanto a sus preguntas y de paso también esta es una clase para repasar temas que por ahí tienen olvidados de morfología, de los griegos anteriores, completo esta información, ¿sí? Entonces este EI no es más que una analogía, por ejemplo, con la forma eiremai. O sea, que ahí sí, en eiremai sí se explica por evolución de la palabra, ¿sí? Por caídas, etcétera. Bien, entonces esa era la primera cosa a tener en cuenta y el segundo elemento a describir es este vocalismo grado O como cambio de la raíz, ¿sí? Yo acá les pongo para que vean cómo tratan los distintos autores este fenómeno. Por ejemplo, si ustedes leen, ahí yo les pongo la referencia abajo de Smith, es una gramática. Entonces ahí Smith llama a estos perfectos que otras gramáticas los llamarían perfectos fuertes, él los llama el perfecto segundo. Que en realidad, ¿qué es un perfecto segundo? E insiste, esto también se los comento y se los acerco para que a ustedes también les sirva a la hora de trabajar con esta bibliografía. En realidad es lo que pasa cuando uno habla del aoristo segundo, del aoristo tercero. Siempre son los más antiguos, pero por mecanismo de formación, como se suele empezar explicando las regularidades, se los llama segundo. ¿Qué es el perfecto fuerte? Algunas gramáticas también pueden hablar de este modo. El perfecto fuerte o el perfecto segundo es un mecanismo de formación de perfecto en virtud del cual lo que cambia no es que a la raíz se le agrega un formante, por ejemplo capa, sino que se produce un cambio en la raíz. ¿Sí? Que es lo mismo que pasa con los aristos temáticos, que como se los llama aristos segundos en muchas gramáticas. ¿Sí? Entonces, no es segundo más que por una cuestión de exposición didáctica de las gramáticas, pero en rigor es esto que les estoy diciendo. Es un mecanismo de formación que parte del cambio de la raíz. Entonces ese es un caso. Eiloja es un caso. ¿Sí? Lo que tenemos ahí es que cambió el grado de la raíz del leg a lo. Fíjense que yo les cito también abajo la morfología de Jean Tren, que tiene entre 2.16 y 2.23, trata el tema de los diferentes vocalismos del perfecto, así que también si les interesa indagar en eso pueden leerlo. Y ya hablamos por último, que podríamos ya ni mencionarlo, pero lo hemos hablado, respecto de cómo tanto los perfectos en labial, o sea, los verbos con raíz terminada en labial, como los verbos de raíz terminada en gutural, hacen sus perfectos aspirando el radical, ¿sí? Creo que hasta ahora nosotros nos aparecieron solo con labial. Bueno, este es un caso de gutural. El fenómeno es el mismo, ¿sí? Recuerden que hay lo que subyace igual en la historia de la palabra, es una capa que no está, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos? Creo que nos había aparecido con algún verbo del estilo... sí, bueno, ahora se me fue de la mente, pero
A ver si en Crypto, por ejemplo, nos había aparecido Kekrufa, ahí está, no me salía, me había agarrado un blanco. Por ejemplo, en Kekrufa habíamos dicho eso, o sea, es el primer verbo, Kekrufa, el que apareció. La capa no se ve, pero en la historia de la palabra estaba. Entonces, habíamos dicho, si lo querían definir como, como un perfecto, perdón, con capa, podían. Es un perfecto aspirado desde el punto de vista clara de su forma, ¿no? Ahí tienen la G. Bien. Respecto del perfecto, bueno, de los perfectos medios, entonces tenemos dos posibilidades, eilegmai o lelegmai. Fíjense cómo, a ver, en el eilegmai yo les marco ahí el ei de la reduplicación en ei, mientras como aparece también una forma que es lelegmai, ¿no? Ahora la vemos. Bueno, y el eilegmai tiene grado E, el perfecto tiene grado E. Y lelegmai también, o sea, ahí tenemos, o sea, grado E, que lo marco acá, tiene grado E, y la reduplicación es con timbre o con vocalismo E, ¿sí? Lelegmai es el regular, ¿no? Es el esperable, si se quiere, y eilegmai es el que se... En principio habíamos dicho que según Jean-Tren lo que hace es una analogía. Yo acá les cito abajo para que también vean cómo trabajan los autores de estos temas. Jean-Tren en el etimológico, de hecho, da el ejemplo de Sunei Legmai, ¿no? Ser reunido, ¿no? Ser juntado, ser reunido. Y ahí menciona que esta forma, encima me pregunta, podría ser analógica de Eilefa, no da Eiremai, que es lo que daba la morfología histórica, ¿sí? En definitiva, insisto, en tanto que este EI no se explica por ninguna evolución fonética ni morfológica, porque ahí no hay nada más que un verbo que comienza con lambda, o sea, leg, es evidente que ahí hay un fenómeno de analogía. En todo caso, la pregunta sería para Jean-Tren que se ponga de acuerdo respecto de qué verbo, si es el otro lego, que tiene el otro lego pseudo polirrizo o polirrizo, o de cualquier verbo que hace esta formación, porque acá pareciera que señalar eso, que no es del otro lego, en donde uno lo podría explicar por contaminación de las formas o por confusión de las formas, sino que parecería, de acuerdo a lo que dice acá en el etimológico, de hacer su analogía con cualquier perfecto en donde aparece esa ei, en donde ahí sí se explica esto que le decimos eilefai o eilemai. Bueno, definitiva, analógico. Ya les dije igual que ustedes con poner que es una replicación en ei, ya estamos, ya está cubierto, digamos, el ejercicio. Bien. Respecto del auristo pasivo, tenemos las dos posibilidades, el exen o el egen, o sea, en el auristo pasivo en zeta-eta o el auristo en eta. Fíjense que les aclaro que es en zeta-eta, en ático es raro. Y por último, el exesomai como futuro, en donde observamos el formante zeta-eta. Bien, bueno, aquí terminamos entonces con este verbo.